¿Qué tal, refugiados? Bienvenidos al refugio de la historia. La historia peruana está plagada de mitos, leyendas, verdades a medias, psicosociales, que muchas veces son entregadas a los estudiantes de colegio e incluso de educación superior como verdades absolutas. Decía el escritor mexicano y premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, que la historia es una ciencia de verdades relativas. Es decir, que cada conocimiento cierto tiempo es refutado por uno nuevo. Y en cierta medida es verdad. Sin embargo, en el caso particular de nuestra historia peruana, esto no ha sucedido de esta manera. ¿Por qué razón? Quizás el deseo de liberar el pensamiento, de formar un juicio crítico y argumentativo en las nuevas generaciones, sea la razón principal. Pero hay muchos mitos que aún se mantienen y se enseñan en los colegios. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos desde muy pequeños, en edad de educación primaria, se nos dijo que el Perú era costa, sierra y selva. Cuando íbamos a comprar en una librería una lámina acerca de las regiones del Perú, se nos mostraba esta división geográfica. Sin embargo, para los que ya hemos tenido la posibilidad de viajar, conocer, investigar, leer, hemos podido comprender que el área geográfica, que el espacio geográfico, que el relieve terrestre de nuestro país es muy diverso, que existen diversidad de ecosistemas, de especies que hacen que lo que aprendimos y lo que aún se sigue manteniendo sea mentira. Pero, ¿cómo refutar este pensamiento? ¿Cuándo nació este conocimiento? Antiguamente los incas, la cultura indígena que vivía antes de la llegada de los españoles, tuvieron un gran manejo de su espacio geográfico, sacaron mayor provecho a su espacio, a sus relaciones, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su religiosidad. Todo ello fue base fundamental de su propio éxito como culturas. Sin embargo, con la llegada de los españoles, existió una cultura, un choque de cultura que al final significó la imposición de una nueva perspectiva, la perspectiva occidental, la perspectiva europea. Y es por ello que quienes llegaron aquí a nuestro territorio entendieron muchos conceptos o le dieron definición a muchos conceptos de acuerdo a la formación académica y a lo que ellos habían vivido en Europa, específicamente en la península ibérica. Desde ahí llegaron los que nosotros conocemos como los cronistas. Ejemplo de ellos, los que más conocemos, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y Guamán Poma de Ayala. Pero estos cronistas relataban simplemente lo que veían, hechos y sucesos, lo describían, no daban una explicación o aseveraban. Es desde allí, en la crónica de Pedro Cieza de León, la crónica del Perú, en la que comienza esta llamada denominación de costa, sierra y montaña. Pero, ¿por qué esa denominación? Vamos a explicarlo. Según, como les mencionaba, del conocimiento cultural y europeo que tenían los que llegaron a nuestro país, se empezó a imponer este tipo de cultura. Es por ello que cuando llegaron los españoles, por estas razones, para referirse al relieve y a la orografía del medio geográfico del que tomaron posesión, emplearon las definiciones morfológicas que se utilizaban en la península ibérica. Así empezaron a llamar a todo que estaba territorio cercano o ondulado al mar como llanos, territorios llanos o costa. Y a las zonas de alto andinas, de montañas elevadas, le llamaban sierras o sierra. Ese territorio montañoso, quebrado, altiplano, frío, que sube hasta las cumbres nevadas. Ese tuvo la denominación de sierras. Y de montaña a la región boscosa, a la vegetación abundante que existían en esos territorios. Desde ahí, de ese momento, e incluso se tomaron y se cambiaron nombres de algunas plantas autóctonas que existían en nuestro propio espacio. Sin embargo, se mantuvo este conocimiento. Hasta el día de hoy, historiadores que quisieron de alguna u otra manera explicar algunos sucesos, tuvieron que recurrir a estas crónicas y de esa manera se han venido
transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy que el Perú es costa, tierra, selva. Sin embargo, ya existen nuevas investigaciones que han refutado este conocimiento. Podemos saberlo, lo conocemos. ¿Quién fue Javier Pulgar Vidal? A mi juicio, el primer gran geógrafo peruano, el verdadero gran geógrafo peruano. Él supo entender el espacio y a la misma razón de la generación que alumbró al Perú durante la primera mitad del siglo XX y durante todo el siglo XX, nos dio a entender y nos arrojaron resultados de investigaciones que rompían muchos mitos que creíamos verdades. Y una de ellas es la que trata este video. Él señalaba que la propia cultura indígena daba sus propias denominaciones, que mediante su investigación, que mediante su trabajo de campo que hacía, en esta parte del Perú, donde aún se conservan las tradiciones y costumbres y muchas de las cosas que se hacían en el pasado, denominaban a estos espacios por su nombre. Y eso de esos conceptos es el que traduce esta investigación y menciona las 8 regiones naturales del Perú, basadas en la altitud de cada uno de ellos y en las características de especies, plantas, animales, relieve que existía en cada región natural. Nos brindaba 8: la Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa-Rupa y Omagua. Estas dos últimas más conocidas como selva alta o selva baja. Pero hasta el día de hoy no se toma esta investigación. ¿Por qué no? Creemos entender, o quiero dar a entender, que como es costumbre en nuestra historia peruana, no se dice la verdad. Se trata de ocultar lo que verdaderamente debe enseñarse. Si nosotros conocemos nuestro espacio, lo defendemos, lo amamos, lo queremos. E incluso quienes se forman como futuros profesionales, en algún momento tengan la posibilidad de ellos mismos para beneficio común de nuestro propio territorio, de nuestra localidad, de nuestra región o de nuestro país, puedan potencializarlo, utilizarlo para satisfacer las necesidades comunes. Sin embargo, no ha sido así. Hasta el día de hoy se mantiene esta mentira. Pero hay otra investigación también de un gran personaje del Perú y tal vez olvidado como muchos de los personajes peruanos que en verdad trabajaron por este país, y que su nombre es Antonio Brac, quien singularmente fue nuestro primer ministro del ambiente en el segundo gobierno de Alan García. Él también nos da una tesis un poco diferenciada a la que nos dio Javier Pulgar Vidal, en la razón de que él pone una visión económica. Ya se hablaba a finales del siglo XX e inicios de un desarrollo sostenible, y él hace esta división del propio espacio geográfico, teniendo estos conceptos, apuntándolo a que estos espacios que poseía nuestro territorio peruano sean utilizados para un desarrollo sostenible y protección de nuestros ecosistemas. Así comienzan a darse su teoría y comienza a explicarlas de distinta forma a la cual lo hacía Javier Pulgar Vidal. Pero, ¿qué nos decía? ¿Cuáles eran las zonas que nos indicaba Antonio Brac? El mar frío de la corriente de Humboldt, el mar tropical, el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, la sierra estoparia, el bosque tropical del Pacífico, la puna, el páramo, la selva alta, la selva baja, la sabana de palmeras, y esas ecorregiones, como él las llama, las 11 ecorregiones del Perú, tenían una visión: dar a conocer las diferentes características para que éstas sean utilizadas para su propio desarrollo. Es así como podemos decir que el Perú no es costa, sierra y selva, que desde una crónica de un español se mantuvo y hasta el día de hoy, lamentablemente, como lo hemos indicado en este video, se sigue enseñando. Es deber de quienes estudiamos la historia, de quienes la impartimos, terminar con estas medias verdades y rescatar del olvido histórico a quienes en un esfuerzo por amor a su país y también
a la cultura y conocimiento que quisieron impartir, deben ser reconocidos con estas investigaciones. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.